Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Muy buenas noches, Carlas. ¿Qué tal? Pues nada, de lunes en tránsito al martes, o sea sí. Que ya hemos pasado toda la tensión habida en el día de ayer, ya no vamos a hablar de ello, que están los medios saturadísimos, sí, entonces vamos a hablar de otras cosas. Estamos todos saturados, ¿eh? Por eso todos saturadísimos. Vamos a hablar de otras cosas. Oye, por cierto, hoy que me acuerdo, Alejandra, enviamos un abrazo muy fuerte a quienes nos escuchan este espacio, La Gente al Desnudo, desde fuera de España. Oye, pues sí. En otros horarios. Yo tengo que agradecer desde aquí a aquellos oyentes que me escribís a Instagram, porque, bueno, pues me prodigo bastante en Instagram y doy muchas recetitas y muchas cosas, y de repente recibo noticias que me encantan. Por ejemplo, que nos han escuchado desde Pekín, de esto hablé en otra ocasión, y también últimamente desde Nueva Zelanda, que en este momento, Carlas, están aproximadamente en torno a las 11 de la mañana, mientras nosotros aquí... Ya han empezado el día bien. Sí, reina la oscuridad, pues ellos están en plena actividad. Muchísimas gracias a nuestro oyente de Nueva Zelanda, que nos hace muchísima ilusión. Ese que sabemos. Sí, es el que Habrá sabemos. Otros. Pues Habrá por otros. favor que nos lo digan, porque Eso. nos hace mucha ilusión saber que mucha. trasciende las fronteras de nuestra nación más allá de... Si es que la radio ya no tiene fronteras. No, y menos Radio Nacional de España, Eso por es, favor, que estamos en es. todas partes. Los o sea podcasts, la web, es mucho más fácil. Enhorabuena por este programa, a ti y a todo el equipo que lo hacemos, y también agradecimiento total desde mi corazón más grande a aquellos que nos prestáis atención y sobre todo nos lo contáis, porque es que eso es. Aquí no nos enteramos. Si no, no lo sabemos, claro. Claro, pues nada. Bueno, y cuando me has propuesto el asunto de hoy, Alejandra, yo te digo, no vendrá esto porque ya estás sobresaturada de elecciones, resultados y todo esto. Dice, bueno, pues un poquito, ¿no? Sí. Un poquito ansiosa estás. Bueno, lo controlo y lo gestiono bien, pero estamos en una sociedad básicamente ansiosa. Entonces, esto genera luego muchísimas patologías y sobre todo la ansiedad generalizada, que de ello voy a hablar, qué diferencia hay entre ansiedad normal, ansiedad generalizada y ansiedad y depresión, que se confunden bastante en el diagnóstico muchas veces. Entonces, si te parece, profundizamos. Y no son lo mismo, ¿eh? No son lo mismo, como luego tampoco lo es el eso, estrés. Tampoco es el estrés lo mismo que la ansiedad. Entonces, vamos a ver las diferencias, sobre todo como preventivo para aquellas personas que nos están escuchando, que no saben muy bien lo que les pasa, pues que sepan diagnosticarlo y que sepan poner remedio a tiempo, porque todo ello tiene solución, está claro. Pues empecemos por la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Vamos allá. Mira, la ansiedad es un estado generalizado de preocupación cuando sentimos que lo que está pasando a nuestro alrededor o que lo que tenemos que abordar es demasiado grande para nuestros propios recursos. Y esto, situaciones de la vida donde nos hemos encontrado así, pues hay muchísimas, ¿no? La cuestión es tener en cuenta cuando esto se prolonga demasiado en el tiempo y llega a producirnos una especie de agitación perenne que a su vez cursa con bloqueo, y de ahí que sea fácil muchas veces confundirlo con la depresión. Y esa es también la diferencia con el estrés. El estrés cursa con agitación, con rapidez, con salto de una cosa a otra, pues voy ahora a buscar las llaves y enseguida creo que tengo que llamar a Carlas y enseguida no sé qué, y al final donde queda lo primero que empecé a hacer. Entonces el estrés sucede con agitación, pero esa agitación nos lleva a la prisa. Cuando esto es desmesurado y demasiado prolongado en el tiempo, paso a la hermana mayor del estrés, que es la ansiedad, que cursa normalmente con una especie de bloqueo en cuanto a acción se refiere, aunque hay mucha agitación internamente. Ajá. O sea, esa agitación no la vemos. Se ve fuera. La sufre, ¿no? La persona la sufre, tiene la sensación de no poderse mover demasiado, tiene un banco de niebla en la mente que no tiene claro ni hacia dónde dirigirse y una agitación interna que no le deja descansar 7 días a la semana, 24 horas cada día. Es permanente. Lo que se vuelve patológico es cuando esta situación se prolonga, incluso aunque en la vida no te esté pasando nada realmente grave, sino que hayan sucedido un montón de pequeñas cositas que en sí mismas no son importantes, pero la acumulación es lo que hace como que tu sistema de soporte se rompa. De hecho, por ejemplo, la palabra estrés originalmente viene del término anglosajón británico que se refiere, el término anglosajón, que ni británico ni nada, simplemente anglosajón, referido a la metalurgia, en el ámbito de la metalurgia, cuando
un metal pesado está a punto de romperse debido a la presión. Bueno, eso mismo le pasa a nuestro sistema emocional y a nuestro sistema nervioso. Cursa con estrés, que posiblemente después puede derivar en ansiedad y que también deriva en depresión, porque muchas veces la antesala de la depresión es la ansiedad. Por eso, en momento de ansiedad es importante poner remedio para luego no caer en una depresión. O sea, son tres fases, ¿no? Por decirlo así. Son tres fases. Estrés puede llevar a ansiedad y ansiedad puede llevar a depresión. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer un pequeño repaso entre las diferencias entre la ansiedad y la depresión. Hay una diferencia a nivel de la energía. Mientras en la depresión ya cursa con un agotamiento 7 días a la semana, 24 horas al día, o sea, una depresión, o sea, un sentir presionado, demasiado presionado, con una fuerza superior a ti. Sin embargo, la ansiedad cursa con agitación que te impide dormir, mientras que en la depresión ese agotamiento te lleva a dormir muchas veces demasiado. También hay una diferencia a nivel de la motivación. Mientras en la depresión no se siente motivación por nada ni por nadie, en la ansiedad hay una búsqueda de estímulos continuos porque se tiene miedo a caer en la depresión, precisamente. Y cuando la persona no tiene problemas, se los busca para sentir que sigue en actividad. Después también hay una diferencia a nivel de ánimo. Por ejemplo, el deprimido carece, no puede ni levantarse de la cama, ni peinarse, vestirse le cuesta un mundo, tomar una decisión en relación a lo que se tiene que poner también, mientras que la ansiedad busca los estímulos continuamente y busca particularmente estímulos que le produzcan euforia. ¿Por qué? Porque hay una descarga de adrenalina muy fuerte, la persona llega a acostumbrarse a esa descarga de adrenalina e incluso a hacerse adicto a esa descarga de adrenalina. ¿Y la persona que tiene ansiedad sabe de dónde viene esa ansiedad? Porque a veces la persona con depresión no sabe cuál es el origen, ¿no? Claro, y muy pocas veces. El ansioso tampoco, porque cuando analiza las causas que se lo provocan, tampoco ve que sean tan importantes. Hay una clave interesante y es no confundir la ansiedad que tienes o el estrés que tiene con la causa que lo provoca. Es decir, mucha gente dice, bueno, yo es que ¿para qué voy a ir a aprender a gestionar esto si en cuanto se solucione mi problema de trabajo o mi problema de familia o mi problema de tráfico? Pero es que no se dan cuenta que no depende tanto de la causa externa, sino cómo tú reaccionas a esa causa externa. Y cuando no pones remedio a tiempo, la descarga de adrenalina, cortisol, todos los ingredientes químicos que suelta el cerebro para defenderse, se van extendiendo a situaciones que son finalmente bastante triviales, pues que tu hijo tenga una pelea con su hermano, que tampoco, en fin, no una pelea grave, sino la típica discusión que hay entre hermanos y esto a ti te saca de tus casillas. Cuando lo ajeno te saca de tus casillas, tanto en temas importantes como más triviales, es cuando hay que pensar que quizá te vendría bien aprender a gestionar eso, porque eso se extiende como una mancha de aceite, es un veneno que contamina tus relaciones con los demás, tus relaciones con la vida, tus relaciones contigo mismo y finalmente tu salud en todos los aspectos, el físico, el químico, el emocional y el anímico. Hay un síntoma claro que vemos los demás y es tanto en el deprimido como en el ansioso la capacidad o más bien la incapacidad para escuchar, porque el deprimido da la sensación de que te está escuchando, puesto que no interviene, puesto que te mira fijamente. Lo que pasa es que su mente está divagando por otros mundos y otros derroteros, o sea, está ausente, separado de todo eso que tú le estás contando. El ansioso, por el contrario, no te escucha en absoluto, tanto en cuanto tú empiezas a hablar, el otro o la persona ansiosa interviene, interrumpe y no registra nada de lo que tú le dices porque tiene demasiado ruido mental. O sea, en el ámbito de la escucha podemos ver claramente una diferencia. En el ámbito de las relaciones personales también hay una diferencia porque el deprimido no quiere relacionarse, no le interesa relacionarse, está demasiado ausente de todo tipo de empatía y de todo tipo de relación consigo mismo y con los demás. Sin embargo, el ansioso no para de querer relacionarse, aunque no establece vínculo con prácticamente ninguna relación, porque lo que va buscando es un poco el salpicón de marisco, el que haya mucha interacción sin ser profunda ninguna de ellas. En realidad lo que busca es añadir más ruido al que ya tiene. Y vamos a hablar del banco de niebla esa situación donde la mente se queda en blanco.
que sucede en ambos casos, tanto en la depresión como en la ansiedad. Bueno, ¿qué le supone? Vamos a meternos, vamos a empatizar con esa persona. Blanco de niebla, ¿eh? Sí, yo me digo me gusta la imagen. Una sí. blanco de niebla, porque es como si niebla en la mente, muy metafórico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué siente? Vamos a intentarnos meter en los zapatos de una persona que tiene esa situación mental. Bien, pues imagina lo que supone no dormir durante días y días y tener que solucionar asuntos complicados, como si fuese, pues no sé, la tabla de los logaritmos, por ejemplo. Imagina que tus movimientos se parecen a haberse lanzado a una piscina de plastilina. ¿Cómo sería moverse ahí? Con una dificultad, lógicamente, enorme, ¿no? Imagina lo que es sentirse perdido en un lugar muy familiar, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu recorrido habitual. De pronto te quedas perdido porque no sabes hacia dónde dirigirte. Imagina lo que es meterte en un tren en marcha, pero ese tren no tiene rumbo, no sabes hacia dónde va. Imagina que tu cerebro es como un rompecabezas, pero que las piezas se han desparramado por toda la habitación. Imagina que el resto del mundo está de movida, se lo están pasando bien, están integrados unos con otros, pero tú estás como en una burbuja, aislado, como en una campana de cristal, aislado y sin divertirte para nada. E imagina sobre todo, y esto es muy claro en el banco de niebla mental, como si tuvieras una señal deficiente de wifi, es decir, no te llegan las vibraciones, no te llega la buena conexión ni con los demás ni contigo mismo. Entonces, esta cuestión del banco de niebla o de la mente en blanco es habitual en las personas que tienen ansiedad y que también tienen depresión. ¿Cuáles son las causas? Que preguntabas un poquito antes. Bueno, hay varias hipótesis. Hay una tendencia de personalidad. Hay personas... Para ambos casos, ¿no? Entiendo. Tanto Claro, como depresión. Claro, hay personalidades más tímidas, más retraídas, más introvertidas, que desde luego son maravillosas, porque si todo el mundo habla, ¿quién escucha? Sin embargo, estas personas, cuando son niños, cuando son adolescentes, tienen más dificultades de relación con los demás y puede llegar un momento donde no sepan superar bien esa sensación de aislamiento y de soledad, porque todos los niños y sobre todo los adolescentes necesitan sentirse parte de algo. De manera que su personalidad a veces se lo pone difícil y no trascienden esa dificultad que a lo mejor los más extrovertidos pues carecen de ella. También hay una carga genética. Hay situaciones de depresión que los padres o algún progenitor también la ha tenido, ¿no? Puede ser hereditaria el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad generalizada. Y luego, evidentemente, siempre hablamos también de experiencias traumáticas y que con antecedentes significativos que han cambiado tu vida en un momento determinado y que no supiste ponerle remedio a tiempo, pero esto va a saltar en una situación desafiante posterior que haya en tu vida. La prevención, como siempre, es pedir ayuda a tiempo. Lo que pasa es que no se puede pedir ayuda a tiempo cuando la persona no sabe diagnosticar qué es lo que le está pasando, porque corremos muchas veces, o caemos más bien en la tentación de pensar que como no tenemos causas suficientes que justifiquen nuestro estado interno, va a solucionarlo el tiempo o vamos a poderlo manejar hábilmente sin comunicárselo a nadie. Y esto no suele ser así. ¿Cuáles son los síntomas en los que los oyentes se tienen que fijar? Bueno, pues sobre todo lo que he dicho antes, cuando tenemos o existe una preocupación persistente ante asuntos que son triviales y que no los va a resolver el tiempo. Pero dices para darse cuenta de uno mismo o de alguien que tengamos al lado. Para las dos cosas, porque cuando los familiares o los amigos detectan, es nuestra responsabilidad indicar a la persona cercana, oye, mira, creo que tienes un cuadro de ansiedad, que es mejor que te ayude a alguien a soportarlo, porque esto tú sola, tú solo, pues a lo mejor con tiempo lo podrás conseguir, pero va a ser mucho más largo, más difícil y a lo mejor en el camino te pierdes bastante, ¿no? Que para eso estamos los profesionales de la salud, para ayudar a superarlo cuanto antes, y sobre todo hay recursos que son bastante sencillos. El asunto es que la persona reconozca lo que le pasa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿En qué nos fijamos? Pues ¿en qué nos fijamos? Ya lo he comentado antes, en preocupación excesiva ante asuntos que no son tan importantes, pensar demasiado los planes y las soluciones poniéndote siempre en el peor de los casos o frecuentemente en el peor de los casos, percibir que las situaciones son amenazadoras,
cuando lo son y también cuando no lo son, tener muchas dificultades para lidiar con la incertidumbre, no sentirse, o sea, no ser capaz de improvisar, no anticipar que va a pasar todo negativo, la indecisión, el miedo, a tomar sobre todo decisiones equivocadas. No olvidemos que la ansiedad surge cuando tenemos la sensación de que nuestros recursos son muy pequeños para la cantidad enorme de desafíos que tenemos. Bueno, esa palabra enorme es como la persona lo percibe, quizá no es tan importante. No es tan grande como parece. Y sobre todo, no hace falta resolverlo todo ahora, que esa es la sensación que un ansioso tiene, que lo tiene que resolver todo y que lo tiene que resolver bien y que lo tiene que resolver ahora. Incapacidad para relajarse. Mira, relájate. Uy, no puedo. Fíjate, un caso... No tengo tiempo. Ni tengo tiempo ni puedo. Un caso que yo veo mucho, dado que me dedico precisamente al estrés y a la ansiedad, cuando le propongo a una persona que se tumbe para, bueno, pues tomar conciencia de su cuerpo, cómo está apoyado en el suelo, en fin, un ejercicio que se hace, el de Schultz y el de Jacobsen, bueno, pues la persona se pone de los nervios, porque no se puede permitir estar tumbada, porque se le aparecen de repente todos los fantasmas. Hay en la ansiedad un miedo a que si descansa el cerebro, si se silencias un poco el ritmo de pensamiento, se te va a venir el gran pensamiento negativo, que es el que buscas evitar. Y bueno, lógicamente también dificultad para concentrarse, y eso que genera después síntomas físicos, síntomas emocionales, como por ejemplo pueden ser fatiga, trastorno de sueño, trastorno digestivo, nerviosismo, sudoración, sobresaltos, negatividad y un sinfín de comportamientos tóxicos, ya no solamente para la persona, sino para todos aquellos que conviven con ella. Uh-huh. No merece la pena, no es una buena idea. En fin, el remedio es relativamente sencillo, cosa que a veces los ansiosos no están dispuestos a admitir. Bueno, sobre todo si empezamos a tratarlo cuando estamos a tiempo. Claro, ¿no? claro. Pero sobre todo muchas veces no están dispuestos a admitir que el tratamiento es muy sencillo, mucho. Uh-huh. Como la mente ansiosa tiende a pensar que lo complicado es lo único que funciona, porque es lo que lleva dentro de la cabeza, mucha complicación. Bueno, pues es todo lo contrario. Está el remedio en la simplificación. Uh-huh. Pero como la persona ansiosa y sobre todo cuando tiene una ansiedad generalizada que ya ha afectado a su salud y a todo su organismo, entonces hay que ayudarla a pasito, ir simplificando y ir ayudándola a sentir los beneficios del silenciamiento mental. Silenciamiento mental. Sí, ajá. Exacto, que no claro, haya porque tanto a veces ruido. Nos suena como muy suave, ¿no? Bueno, es que tengo ansiedad, ¿verdad? Parece claro. Algo fácil de solucionar, pero no lo es tanto si dejamos No lo tiempo, es, y además va a pasar factura, porque cortisol y adrenalina en un momento puntual te pueden ayudar y que están diseñados, desde estos ingredientes químicos, vamos a llamarlo así, que suelta el cerebro, existe para que tú salves tu vida. Pero claro, pues por rellenar un informe de trabajo, por, yo qué sé, solucionarle las notas al niño, o por las razones que sea, o por cómo te vas a vestir mañana por la mañana, no se justifica que tu cerebro esté descargando tal cantidad de veneno que irrita tu sistema nervioso para que salves tu vida, cuando tu vida realmente en este momento no está amenazada. Pero sí que es cierto que estamos creando seres ansiosos, ¿eh? Sí, con el ritmo de vida que llevamos todos. Sí, el empuje al que nos somete la sociedad a que tenemos que resolver ya no solamente lo que tenemos entre manos ahora, sino el futuro. Claro. Entonces el futuro no y lo el futuro controlamos. Ya llegará. Ya llegará, no lo controlamos. Ya nos preocuparemos. Efectivamente. Bueno, en el futuro están nuestros amigos de Nueva Zelanda. Eso es. Ya han empezado el día hace rato. Y desde aquí les deseamos que hayan empezado muy, muy bien, y nosotros estamos en ello, estamos llegando. Eso es. Y que nos lo hagan saber, si nos escuchan desde otros lugares. Eso es. En fin, Alejandra Vallejo Nájera, muchísimas gracias. Hoy tenemos gente al desnudo. Menos ansiosa, eso sí, espero. Claro, gracias a ti. Una receta infalible es respirar despacito y respirar plenamente. Lo vamos a intentar. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.